Estos son los 3 puntos que vamos a desarrollar. El primero es hablar un poco sobre el CNC. En este punto creo que es importante hablar del CNC porque de repente muchos de ustedes no lo conocen. De hecho, en la mesa de competitividad que mencionaron anteriormente no nos invitaron, así que yo creo que es un feedback para tener mayor presencia en algunos escenarios, en algunas reuniones. Ok, entonces empezaremos hablando un poco del CNC, hablaremos de la agenda de competitividad que el CNC ha desarrollado en colaboración con numerosos sectores y vamos a hablar específicamente ya sobre las líneas de la tecnología de información y las comunicaciones. Ok, el CNC es el Consejo Nacional de la Competitividad. Está formado por diversas instituciones públicas y privadas y tiene 3 roles principales. El primero es que articula, o sea, une diferentes piezas de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. El segundo punto es que identifica y prioriza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos qué aspectos son importantes para el desarrollo de la competitividad y aquellos aspectos que consideramos más importantes los priorizamos y los priorizamos dentro de una agenda. Y el tercer punto es que trabajamos bastante para acelerar en algunos de estos aspectos su implementación. ¿Qué aspectos son los que nosotros trabajamos? Las reformas que impacten en la competitividad. Entonces, nuestro rol como CNC es articular, identificar, priorizar y acelerar las reformas que hacen que nuestro país sea más competitivo. Es un rol bastante complejo, porque como ustedes verán acá, tenemos que articular, por ejemplo, entre los múltiples planes que existen en el Estado, y de esos múltiples planes sacar un resumen. Ese resumen para nosotros, desde el punto de vista de la competitividad, es la Agenda de Competitividad 2014-2018. Ese es nuestro rol. Dentro de nuestro rol, nuestro producto principal es la Agenda de Competitividad, cuyo objetivo es justamente incrementar la competitividad del país para aumentar el empleo formal y el bienestar de la población. Esta agenda está compuesta de 65 metas, dividido en 8 líneas estratégicas. Como no se puede abarcar todo, nosotros nuevamente priorizamos. Y priorizamos en 8 líneas estratégicas. Estas son el de desarrollo productivo empresarial, cómo hacer que las empresas en general aumenten su productividad. En ciencia, tecnología e innovación, una labor donde hemos trabajado mucho de mano de Concitec. En internacionalización es cómo hacer que nuestros productos lleguen mejor a los mercados externos. En infraestructura logística y transportes es como justamente mejorar esta base de infraestructura que es además la base de la conectividad y la competitividad. En tecnologías de la información y comunicaciones, que es cómo hacer que esto que todos ustedes conocen en su día a día, que llamamos TIC, realmente, efectivamente, contribuya al desarrollo del país. En capital humano, obviamente, capital humano es la base de cualquier cosa que queramos hacer, tanto en desarrollo o en competitividad. En facilitación de negocios, que tiene que ver con eso que muchas veces hablan, que le dicen tramitología. ¿Sí? Lo han escuchado, ¿verdad? Nuestra misión ahí es justamente trabajar para eliminar trabas burocráticas. Y en la última línea de recursos naturales y energía, muy importante también, y donde además hay algunas metas de ambiente. Lo importante de nuestro trabajo es que nosotros lo establecemos en metas. Estas metas, establecidas hacia el 2018, hacemos un seguimiento 2 veces cada año. Es un seguimiento semestral, hacemos lo que llamamos rendición de cuentas. O sea, salimos al público a decir si hemos cumplido o cómo estamos cumpliendo el desarrollo de estas metas. Y ese es el rol básico del CNC, ¿correcto? Ahora bien, dentro del desarrollo de la competitividad hay un aspecto que para nosotros es muy importante. ¿Qué es este? Las TICs. En una definición de CEPAL
dice que el desarrollo efectivo de la economía digital es clave para básicamente la transformación productiva, competitividad, la inclusión social y la inclusión digital. Ahí tenemos varias palabras, ¿no?, que le pueden servir a cualquiera que vaya a hacer su campaña en 2016. Y esperamos pues que esto ocurra, que en realidad el sector político pueda tomar también las riendas del desarrollo de las tecnologías, ¿no? Aquí habría que decirse un poco, ¿qué entendemos por economía digital? Entonces, ahí hay que tener claro lo que se denomina el proceso de digitalización. Para el proceso de digitalización ustedes lo viven todos los días, ¿cierto? Antes muchos de nosotros tomábamos un taxi, bueno, no antes, todavía lo hacemos, salimos a la calle, sacamos nuestra manita y tomamos un taxi. Ese es un proceso totalmente analógico. Ahora, muchos de nosotros usamos alguna aplicación, por ejemplo, un Easy Taxi o algún TaxiBit o alguna otra. ¿Eso qué implica? Que estamos poniendo tecnologías de información y comunicaciones al proceso diario que tenemos de tomar un taxi, ¿cierto? Eso es digitalización. Que las tecnologías de información y comunicaciones penetren los procesos productivos, los procesos de gestión, los procesos de educación, los procesos de entretenimiento, y esa penetración de las tecnologías en todos estos procesos genera un nuevo tipo de economía, y ese nuevo tipo de economía se le llama economía digital. Y esa economía digital es la economía de la sociedad de la información y del conocimiento, y esa economía digital es la que deberíamos desarrollar si queremos decir dentro de unos 20 años que somos un país desarrollado. Bueno, tal vez no 20 años, ¿no? Puede ser menos, de repente 10 o 5. Y además, obviamente, esa economía digital es una base para que haya una inclusión social y una inclusión digital. Como decía el presidente de México, el tema de la inclusión digital se convierte en el analfabetismo del siglo XXI. Entonces es clave desarrollar la economía digital. Por ejemplo, en este caso, la economía digital, a través de la digitalización, que es el desarrollo de la economía digital, hace que finalmente se establezca un impacto económico en contribución al Producto Bruto y el empleo, a través de diversos factores. Y donde ustedes ven en el dibujito, uno de ellos es la innovación. La digitalización acelera la innovación. Entonces, en la medida que nuestro país sea más digital, vamos a desarrollar más tanto la productividad, la competitividad y la innovación. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos una tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Añadir valor a la actividad productiva, crear valor agregado. ¿Cómo? Incorporando las TIC. Incorporando las TIC en todas nuestras actividades. Esa es nuestra tarea. Digo, nuestra tarea no del CNC, la tarea de todos nosotros. Esa es nuestra tarea. ¿Ok? ¿Y ustedes creen que existe un buen nivel de incorporación de las TICs en el país? ¿Creen que es así? ¿Creen que estamos bien? Pues no, no estamos bien. Y como la realidad es lo que es, ¿cierto? Y este cuadro, por si acaso, no es de las últimas eliminatorias al Mundial de Fútbol, es nuestra posición en los rankings internacionales sobre uso o sobre penetración o cómo hemos desarrollado las TICs en el país. Entonces, el Perú está en rojito, y si ustedes ven atentamente, es ranking, quiere decir que mientras más alto el número, estamos peor. Entonces, si ustedes ven ahí, en 3 índices, el de la ONU de Government, el del Network Reading Index del web y el ICT del ITU, o sea, de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, nuestra posición pues no es muy buena. No es muy buena no respecto a Finlandia ni respecto a Corea, no es muy buena respecto a Colombia, Chile, México y Ecuador. Y si ustedes piensan que ese 83 contra el 72 es bueno, esperen el próximo ranking. Entonces, ese es un primer punto. Necesitamos una tarea. Nuestra tarea es incorporar las TICs a nuestra sociedad para poder lograr un desarrollo de la sociedad de información.
pero no los estamos haciendo tan bien, porque si lo estuviéramos haciendo bien o más o menos regular, no estaríamos en esta posición en los rankings, ¿cierto? Ahora, el problema de fondo es básicamente el mismo por el cual tampoco clasificamos al mundial, por si acaso. Es institucionalidad. Pero eso lo veremos en un segundo. Entonces, planteamos en el CNC las TICs, la línea TIC. ¿Qué queremos hacer? Potenciar las tecnologías de información y comunicaciones con un impulsor de la eficiencia del Estado y dinamizador de la productividad. ¿Ok? Bien, suena bonito. Ahora vamos a ver cómo lo enfocamos. Como nuevamente tenemos que priorizar, trabajamos 4 aspectos. El primer aspecto es la institucionalidad para gestionar las TICs en el Perú. Si no tenemos institucionalidad, no vamos a poder avanzar. ¿Qué es institucionalidad? Tener recursos, tener personas capacitadas, tener organización, tener articulación. Eso es institucionalidad, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, el segundo punto, obviamente, es el despliegue de redes de comunicaciones. Sin redes de comunicaciones no hay TIC. O sea, es la base, la infraestructura es la base. Entonces, cuando el Perú esté totalmente conectados, vamos a tener una buena infraestructura, pero ahí no va a acabar el problema. O sea, hay que poner la infraestructura, pero no basta poner la infraestructura. El tercer punto es el gobierno electrónico. Si nosotros invirtiéramos tremendamente en gobierno electrónico, podríamos acelerar el proceso de digitalización del país. Y el último punto que hemos puesto en la agenda es el fomento del uso de las TIC por las empresas y los ciudadanos. Un poco el desarrollo de la oferta y demanda digital. Y bueno, dentro del fortalecimiento institucional TIC, que es nuestra primera línea, tenemos una meta. Y nuestra meta es alcanzar el puntaje de 5.3 en un indicador. El indicador que ve donde para variar, Perú está en 3.8, México en 4.79, Colombia en 5.31 y así sigue, ¿no? Esta vez no es ranking, esta vez es valor, así que el valor menor es el peor. Entonces, como ustedes ven, en este índice lo que queremos es alcanzar a Colombia actual, lo cual ya de por sí es un problema, ¿correcto? Pero alcanzando al Colombia actual estaríamos avanzando, digamos, lo suficiente, siendo realistas nuevamente, ¿no? Ahora, ¿qué queremos cumplir con esta institucionalidad? Bueno, queremos que alguien lidere la agenda digital país. No me refiero a la agenda que está realizada en el año 2010, creo que se emitió la última versión. Me refiero al desarrollo digital del país. Que lidere eso, que lidere efectivamente el gobierno electrónico, que lidere efectivamente el desarrollo de la economía digital, pero que además lo haga articulando todos los sectores públicos, privados, académicos, todos los niveles de gobierno y obviamente cuente con recursos y capacidades para hacer esto. Entonces, nosotros hemos definido una propuesta y se la presento a ustedes porque ya está circulando en todos los medios. La hemos trabajado en base y en algunos meses. Al principio la trabajamos y que nadie la vea. Bueno, ese tipo de cosas existen. Pero ahora es una propuesta pública que la ponemos a discusión y en un escenario como este yo la pongo a discusión también, que es lo que queremos plantear, es una agencia digital, tal como la AGESIC uruguaya o alguna oficina mexicana o chilena. Queremos que haya una entidad que efectivamente lidere el desarrollo de la economía digital, lidera el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en el país. Y como ustedes ven, tiene 3 componentes: infraestructura, que no es parte de la agenda en esta propuesta, que queda en el Ministerio de Telecomunicaciones, la unidad de gobierno electrónico, que es algo así como un GI repotenciado, y la unidad de economía y sociedad digital, que en estos momentos no existe en ninguna entidad del Estado. Entonces, el desarrollo de esta agencia es de por sí un reto. ¿Y por qué es un reto? Porque esta agencia no va a existir si los sectores no presionan para que exista. Usted dirá, ¿se necesita esta agencia o no? Yo les voy a dar en un instante un estudio que hemos hecho. A propósito, esta agencia la hemos sacado de estudio, no simplemente se nos ocurrió y hicimos el PowerPoint. Entonces, ¿necesitamos realmente esta agencia? Nosotros decimos que sí, y lo hemos demostrado. Ahora, el problema es que la agencia no va a existir si no existe el necesario consenso de los diversos sectores para que la agencia exista.
Y este es justamente parte de todo el estudio, una hojita. El estudio, por si acaso, está colgado en nuestra página web www.cmc.gov.p, en donde está el estudio de impacto económico de las TICs en el Perú. Y para no marearlos con tantos números, finalmente decimos, si implementáramos una agencia como la que les mostré, o algo similar, pero lo hiciéramos bien, obviamente, ¿no? Implementada correctamente, con recursos, con planes, con todo lo que debería tener, al estilo, por ejemplo, del Vive Digital Colombia. Entonces, si hiciéramos eso, nosotros obtendríamos al final del 2018, y si lo hiciéramos en 2015, 1.150 millones de incremento en el PBI. Eso es lo que resume nuestro estudio. Ustedes dirán, bueno, si voy a obtener 1.150 millones en PBI, ¿dónde firmo, no? ¿Sí? Pero no es así. Así no funciona. Ese es simplemente el justificativo que nosotros hemos puesto. Decir, alguien nos puede decir, ¿qué beneficio tenemos poniendo en la agencia? Entonces yo les digo 1.150 millones. Ante un número es difícil rebatir, ¿cierto? Entonces es como un argumento. Pero nuevamente la agencia no va a existir si no existe el consenso de los sectores. Entonces, ya pasando a los siguientes puntos de la agenda en TIC. Obviamente, redes de comunicaciones es tremendamente importante. Entonces, queremos que el 100% de las capitales de provincia y el 83% de capitales de distrito estén conectadas por redes de alta velocidad. Establecemos que debemos tener más de 20 millones de líneas de internet fijo y móvil. Establecemos que el incremento de la velocidad debe ser mayor a 3.2 megabitios, lo cual está por cumplirse en realidad, y que el 70% de las instalaciones del Estado tengan conectividad de banda ancha. Nosotros queremos finalmente que el Estado mismo tenga la capacidad de comunicaciones que deberían tener. Para poder resumir algunos puntos que se están desarrollando, que muchos de ustedes seguramente los conocen, la agenda se sustenta en dos tipos de proyectos. En este caso, infraestructura. En la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica, que va a conectar 180 capitales de provincias, que ahí nos faltan 15 en la selva, que espero que el MTC logre finalmente establecer una solución. Y bueno, este proyecto está en marcha y termina el próximo año. O sea, el próximo año vamos a tener la red dorsal. Y los proyectos regionales a cargo de FITEL, que van a cubrir más o menos el 86% de las capitales de distrito, también con redes de alta velocidad, y además va a poner una red de acceso. Y todo esto va a ser sin contar el impulso que estas redes deben dar al sector privado. Por ejemplo, el costo mayorista de transporte, así se llama, va a bajar tremendamente, con lo cual las oportunidades de negocio, porque algunas empresas del sector de telecomunicaciones no invierten necesariamente en provincias porque no es negocio, y cualquier empresa va a invertir donde hay negocio, eso es así. Pero al bajar el costo del transporte probablemente ya sea negocio, entonces las redes de acceso de los operadores privados se espera se multipliquen, porque la apuesta sigue siendo a que el acceso es principalmente privado. Este es un modelo de en realidad asociación pública o privada. Los dos proyectos están en marcha, y luego pasamos a un punto que es importante, el gobierno electrónico. Sí, debo estar cansándolo con los rankings, ¿no? Bueno, esperamos un crecimiento del 500% en lo que son transacciones o uso de servicios en línea, y que esos servicios en línea tengan un 70% de satisfacción de empleado, satisfacción de los ciudadanos. Bastante atrevido, ¿no? Porque si hago una encuesta ahorita sobre la satisfacción de los ciudadanos con el Estado, no creo que llegue ni al 40, ¿no? Pero bueno, esperamos cumplir eso por un motivo. No solo se trata de ofrecer servicios, en este caso electrónico, se trata de ofrecerlos con el nivel de calidad adecuado. Y por eso la métrica implica también calidad. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, la idea es nuevamente subir en los rankings, en este caso el de la ONU, de e-government. Y aquí en gobierno electrónico hay un tema importante. Es un reto del Estado, pero es un reto que en realidad requiere decisión más que otra cosa. Bueno, ustedes me dirían, requiere dinero, ¿no? Hay entidades del Estado acá, sí, requiere dinero, sí, por supuesto, pero el dinero viene después de la decisión.
O sea, lo que requiere es decisión. Y nuevamente, la decisión viene cuando existe la presión de los sectores. O sea, ahí es un tema. Ahí el tema es lograr que exista la presión necesaria en diversos sectores para que el gobierno electrónico finalmente se desarrolle. Eso no quiere decir que no se está desarrollando, pero se desarrolle a la velocidad adecuada. Voy a retroceder. Para que estos rankings cambien. Porque mientras nosotros hablamos aquí, Colombia está haciendo un montón de acciones con su vida digital, Ecuador también, y Chile ni hablar. ¿Sí? Y acciones concertadas con una visión, con un plan y con la institucionalidad adecuada. Entonces, este reto para nosotros lo hemos establecido en varias líneas de acción, pero no creo que valga la pena establecerlas al detalle. Pero tenemos que tener visión para el modelo de gestión, tenemos que tener a los funcionarios capacitados, los servicios electrónicos tienen que desarrollarse en todas las entidades. Es importante establecer una visión de digitalización de las municipalidades y fortalecer los sistemas de ciberseguridad, porque como crecen los servicios electrónicos, también crece el cibercrimen. Y el cibercrimen va a ser uno de los grandes problemas en los próximos años. Porque pase lo que pase, nosotros vamos a entrar en un proceso de digitalización, querramos o no querramos. El tema es cuán rápido lo hacemos. Y bueno, hay que destacar algunos proyectos para decir que realmente sí estamos haciendo cosas. Por ejemplo, la facturación electrónica. La facturación electrónica es un tema que está transformando de alguna forma, sin mucho número, sin mucha tema, pero sí está transformando los procesos de las empresas. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el certificado nacido vivo de Revier con Minsa, que es registrar al bebito que nace, apenas nace, en el mismo sitio en donde nace. Eso es bastante interesante y bastante bonito. Hay proyectos como licencia de funcionamiento en línea que algunas entidades están implementando y algunos proyectos destacados en desarrollo, el de historias clínicas electrónicas en Minsa, la ventanilla única de turismo, y hay un proyecto de notificaciones electrónicas, tanto el PJ y otro de RANIEC. Y de repente va a haber otros proyectos en otras entidades. Justo lo que nosotros queremos es que finalmente justo el tema de articulación sea efectivo para que no haya tantos proyectos que se repitan, ¿no? Entonces, sí, hay bastantes avances en realidad en gobierno electrónico, pero nuevamente repito, no están lo suficientemente concertados como para decir en un momento dado que vamos a dar un salto en este desarrollo. Y bueno, el último punto que tiene la agenda sobre TICs es el fomento del uso de las TICs, o sea, oferta y demanda TIC, aunque en este caso es más oferta que demanda. Un punto que es importante indicar es, ya hemos hecho unos estudios, bueno, no lo hemos hecho, lo hizo Microsoft, que indica que las empresas PYME, que son líderes en tecnología, crecieron 18% en facturación frente a las empresas que son seguidoras o rezagadas en tecnología, que solo lo hicieron en 10%. O sea, básicamente crecieron casi el doble que las otras. Lo cual nos da un indicador muy claro, que es poner las TICs sobre las pymes incrementa notoriamente el desarrollo. Incrementa el negocio de esas empresas, incrementa el desarrollo. Ahora, el problema está en que todavía no tenemos una política clara de TICs sobre las pymes. En el caso de la agenda de competitividad, estamos poniendo como metas que el 70% de las MIPE, no las pymes, las MIPE, o sea, las más pequeñas, usen TICs con internet. Que el Estado cuente con más de 300 conjuntos de datos, datasets en formato Open Data, o sea, formato de datos abiertos. Esto hace que se la productividad a través de la liberación de información que tiene valor económico. Y que el 70% de las entidades del Estado cuenten con servicios de capacitación de ciudadanía a los ciudadanos. Esto se traduce en los telecentros o centros de acceso público a Internet. Entonces, en esas tres metas, bueno, hemos establecido algunas líneas de acción.
La primera sobre que es necesario que las TIC permanezcan en todos los estamentos de la sociedad, fomentando el uso de las TIC en la MIPYME, promocionando el desarrollo de la herramienta de capacitación a los ciudadanos y fomento del sector emprendedor a través de la liberación de datos en formato de datos abiertos. Hay algunos avances que me gustaría así indicar, que es por ejemplo la ley del dinero electrónico. Si hace poco mencionaron pago por internet, resulta que nosotros tenemos una de las mejores legislaciones de dinero electrónico, pero todavía el dinero electrónico no se ve en la calle, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que esto no va a demorar mucho. Asban tiene un proyecto muy grande para poder dar servicios de dinero electrónico. La ley de factoring, mencioné que la facturación electrónica está haciendo un cambio, pero aún no se ven los servicios complementarios. Por ejemplo, factoring electrónico. ¿Sí? ¿Se imaginan que las empresas puedan subastar en línea sus facturas, ¿no?, hacia cualquiera que pueda darle financiamiento? Bueno, hemos hecho estudios de oportunidades para el desarrollo de las TICs en la MIPYME, estudios cualitativos. Hay un proyecto muy bonito para hacer una plataforma de interoperabilidad de turismo, es un proyecto privado. Entonces, no solo se trata de lo que hace el Estado, se trata de lo que hace la sociedad también. Y mi empresa de Produce está ahora sí trabajando bastante en el tema de introducir las TICs en sus herramientas de gestión empresarial. En el caso de los telecentros, los avances vienen principalmente por el lado de OGI. INICTEL también ha establecido algunos telecentros y bueno, se establecen los modelos. Hay 6 telecentros trabajando en estas ciudades, se han hecho talleres de capacitación. Algo interesante, formar voluntariados de las universidades para que puedan asistir en los telecentros en la capacitación a los ciudadanos, ¿no? Y en el último punto sobre el Open Data, podemos mencionar que la Secretaría de Gestión Pública ya está trabajando nuevamente en lanzar la política, la estrategia de Open Data, la estrategia de datos abiertos, darle mayor fuerza a esto, pero que ya tenemos los ejemplos de la Municipalidad de Lima, cuyo portal de datos abiertos fue lanzado en el gobierno de Villarán y que se supone que va a continuar en este gobierno municipal. La Municipalidad de Miraflores ha sacado su portal de datos abiertos y es más, ha hecho un hackathon, creo que fue hace 2 días, no me acuerdo bien. Y venimos trabajando en el tema de articular para el Open Data también. Bien, entonces, les he mostrado rápidamente, digamos demasiado rápido tal vez, algunos aspectos que estamos desarrollando dentro del tema de la agenda de competitividad, pero nuevamente voy a insistir con un punto, ¿no? Mencioné el tema de la institucionalidad. Para desarrollar las TICs necesitamos básicamente 3 cosas. En realidad para desarrollar cualquier cosa, pero para desarrollar las TICs necesitamos primero liderazgo, segundo institucionalidad y tercero un plan. Un plan obviamente con recursos, ¿no? Entonces, esas 3 cosas para darse tienen que partir de los sectores. ¿Quiénes son los sectores? O sea, ustedes dicen, ¿quiénes son los sectores? Pues los sectores somos todos nosotros. O sea, como esta es una comunidad que tiene mucho que ver con el tema de las tecnologías de información y comunicaciones, entonces les digo claramente, los sectores estamos acá algunos representados. Entonces, es una construcción de todos, no es una construcción del Estado solamente. Es una construcción también de la academia. Bueno, la academia está representada en este momento por INICTEL y la UNI. Es una construcción de las empresas, especialmente, digamos, una de las empresas que está muy metida es Telefónica, que ya está en un proceso de ser una telco tradicional, a una empresa digital. ¿Por qué? Porque el mundo ya cambió. Ya los modelos de negocio están cambiando. Todos los modelos de negocio que se van a trabajar ahora son modelos de negocios basados en digitalización. Cualquier modelo de negocio que no esté basado en esto ya no es un modelo competitivo. No va a poder competir si no está basado en digitalización. Y entonces el reto finalmente es que podamos construir una articulación, que podamos unirnos. Yo siempre me acuerdo de algo que decía que escuché en el Consejo Privado de la Competitividad de Colombia. Decía, ¿cómo definen ellos competitividad? Ellos definían competitividad como la capacidad de un país de trabajar en equipo.
Entonces yo me quedo con ese mensaje. Y para trabajar en equipo tenemos que articular Estado, empresa, academia. Tenemos que lograr que los tres unan sus objetivos, alineen sus metas, sus objetivos. Y logramos un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Desarrollar la sociedad de la información y conocimiento en este país. Y no quedarnos, como nos hemos quedado antes, ¿sí?, rezagados respecto al desarrollo de otros países. Entonces hay mucho por hacer. En la agenda solo hay unas cuantas cosas. Hay todavía muchísimo más por hacer y lo vamos a hacer entre todos para el bien de esos chiquitos que finalmente son los que van, en mi caso, y probablemente ya no los vea tan grandes, ¿no? Algunos de ustedes sí, pero digamos, lo que tenemos que construir es eso, ¿no? Tenemos que construir el futuro. Gracias.